Ya, pues en esta lección vamos a ver lo que tiene que ver con el bautismo. Entonces, un segundo, voy a abrir un poquito esto de acá. ¿Alguien conoce del bautismo? ¿Ha escuchado cómo es o cómo será? ¿Bautizarse? ¿Qué? Sí. Es cuando uno decide cambiar su vida. Así es, Uno quiere entregarle la vida a Jesucristo así es. y cambiar la vida de pasar de lo que es del mundo a lo espiritual. Amén. Recibir a Jesucristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo. Ujú. Ya, pues aquí, por ejemplo, dice como una introducción, ¿está cansado de lastimar a sus seres amados y de herir la conciencia? ¿Vive usted lamentando sus errores por el pasado? ¿Ha deseado usted experimentar una limpieza interna como externa? Eso es lo que todo ser humano quiere, yo creo, ¿cierto? Sí, pues amén. Si es así, entonces tenemos buenas noticias para el que lee esto. Hay un método especial que Dios tiene un plan para lavar totalmente nuestros pecados y reprogramar nuestro carácter. Porque el Señor Jesús puede transformar nuestro carácter. Amén. Entonces, de ninguna manera dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo. Entonces, eso está en Romanos 6:4. Si siempre ustedes tienen su Biblia por ahí, entonces Amén. para que empecemos a buscar en Romanos Amén. 6:4. Amén. ¿Lo tienen por ahí? Amén. ¿Sí? ¿Quiere leerlo, hermana Rosita? Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fines de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Así Amén. es. Entonces ahí está la confirmación de lo que habíamos leído. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, la vida antigua muere y es Así enterrada. es, amén. El Así es, Señor amén. totalmente entierra nuestro pasado y promete borrar todos nuestros pecados. Ahí también está, por eso es la portada del... ¿Ahora lo entiende? Así es, amén. Ujú. Entonces, Ujú. no solamente eso, sino que puede ayudarnos a vencer cualquier hábito pecaminoso. Así es, amén. Entonces, también la cruz en la Biblia se menciona 28 veces, pero el bautismo se menciona 97 veces. O sea Ay, que Dios mío, es, qué hermoso. es más mencionado que incluso que la cruz. Así es, amén. Eso significa que debe ser muy importante debido a que el bautismo simboliza una vida nueva, la sepultura de la vida pecaminosa y pasada y su olvido total. Entonces aquí Así es. vamos a empezar a estudiar qué dice con respecto al bautismo. La, la primera pregunta ¿es el bautismo realmente necesario? ¿Qué creen ustedes? Amén. 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 No Amén. sé, ¿Cierto? ¿cómo se llama? En mi religión, ¿Ya? nosotros no nos bautizábamos solamente cuando éramos pequeños y la agüita como correspondía, pero nos hacían invenciones en los ríos, qué sé yo. Ya, Entonces, nunca nosotros lo hemos hecho. ya. Ujú. Es visto que en las iglesias de ahora sí, todo tiene que ser a través de las aguas. Ya. Ahora Mm. vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al bautismo, para saber qué dice la Biblia. Entonces, Ujú. vamos a ir a Marcos 16:16. Marcos.
Marco 16, 16. Sí, Marcos 16, 16. ¿Alguien se ofrece para leer? ¿Les digo? ¿Ya? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es. Amén. Entonces, aquí lo que dice la palabra de Dios es claro, po. Entonces nos dice que tenemos que creer Amén. y ser bautizados y así seremos salvos. Entonces, Amén. la palabra de Dios no, lo deja bastante claro. O sea, si no soy bautizado, probablemente no soy salvo, ¿cierto? No soy salvo si no soy bautizado. Porque tenemos, Ujú. según lo que dice aquí, tenemos que creer y ser bautizados. Entonces, claro que sí, como podríamos decirlo más claramente, como dice aquí en Marcos 16, 16. Entonces, la pregunta número 2, ya que el ladrón en la cruz no fue bautizado, porque él, por ejemplo, el ladrón en la cruz no fue bautizado, po, ¿cierto? Sí, Pero entonces, ¿por qué es necesario que nosotros seamos también bautizados? ¿Qué dicen ustedes? para dejar nuestros malos caminos y tomar los caminos de Dios, para dejar el Ujú, pecado, Para dejar el pecado. Amén. así es. hacer Entonces, seguir un nuevo camino. vamos a ir a Salmos 103, versículo 14. Son Salmo 23, 103, Salmos a 103. 103. Versículo 14. Sí, versículo 14. Amén. Sí, ¿Sí? Ujú. Eh, dice, ¿Quiere leer? Ya, dale de nuevo. porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así es. Entonces, Amén. por eso el ladrón en la cruz, por su condición, Ujú. él no fue bautizado, pero como el Señor se acuerda que nosotros somos polvo, que fallamos, que erramos, que no hacemos a veces lo que es su voluntad, por eso Él a veces nos pasa por alto algunas veces. Y también porque el ladrón en la cruz no podía bautizarse porque estaba crucificado. Sí, Sí, Él no pues, podía bajar de la cruz y bautizarse, ¿cierto? claro. Sí, pues, Entonces, estaba en la- entonces él tuvo que ser perdonado, incluso siendo en la cruz y no pasar por el bautismo. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos debamos bautizar si es que podemos hacerlo. Por ejemplo, otro caso podría ser una persona que está postrada en Sí, en una cama de hospital, por ejemplo, y que claro. si se sale de la cama del hospital, no puede, o sea, puede morir porque está conectada a máquina, entonces no puede ser bautizada ella tampoco, esa persona. Entonces, Así es. ese también es un Así es. caso, eso también sería un caso como el ladrón en la cruz, que no puede ser bautizado. Claro. Ujú. Hay excepciones. Hay excepciones, ¿cierto? sí. Pero Sí. si nosotros aceptamos a Jesús y nos arrepentimos, como por ejemplo una persona como el ladrón en la cruz, y la persona que está en la cama del hospital que no puede levantarse y bautizarse, se arrepiente y, Ujú. y acepta a Jesús, él también es Es- salvo. La persona Así también Amén. es salvo. Entonces, Claro. ahí tenemos un buen ejemplo también que podemos aplicar en la vida actual, como el ladrón en la cruz. Entonces, Claro. tampoco el ladrón devolvió lo que había robado, como el Señor también ordena en Ezequiel 33:15, porque eso también es un mandato del Señor. Vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel 30. 33,
Ezequiel 33:15. ¿Alguien quiere leer? Ángela. Amén. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ujú. Entonces aquí está hablando de una persona que robó y devuelve lo que ha robado y camina en los estatutos del Señor, o sea que vuelve a los caminos del Señor, o sea, se arrepiente, porque eso implica arrepentirse, que la persona abandone el mal camino y vuelva ande en el buen camino del Señor. Entonces, él ciertamente vivirá y no morirá. Entonces, es también una promesa del Señor que nos da si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y caminamos con Él en sus caminos. Así es. Entonces, Dios nos hace responsables por lo que podemos hacer, sin embargo, también reconoce las limitaciones de nuestra humanidad. O sea, por ejemplo, como el ladrón en la cruz, que no podía bautizarse. Él no exige algo que sea físicamente imposible. Si el ladrón en la cruz hubiera podido bajar de la cruz, inmediatamente habría sido bautizado. Entonces, esta es la única excepción que hallamos en la Biblia a la regla de ser bautizado. Por lo que nadie debe ser presuntuoso y rehusar el ser bautizado. Entonces, nosotros tenemos que, si podemos ser bautizados, debemos serlo para ser salvos, perdón de nuestro pecado, según lo que dice la Escritura. Entonces, la tercera pregunta. Hay muchas formas de bautismo. ¿Cualquiera de ellas es aceptable? ¿O solamente basta que la persona sea sincera y ferviente del rito? ¿Qué creen ustedes? No sé, hay cosas de... No sé. Yo creo que depende, como dijo usted, depende de la condición de la persona que está. Pues, como decía usted, si el que está en un hospital, a lo mejor, no sé, en algún lugar que no pueda ir a las inversiones del agua, podría ser aceptable, pero por lo que dice en la Biblia, la palabra del Señor, que tiene que ser bajo las aguas, pues, como lo hizo Juan con Jesús. Exactamente. Entonces vamos a ir a Efesios 5, o sea, Efesios 4:5. Para saber qué dice la palabra del Señor. Efesios 4:5. Efesios 4:5. Efesios 4:5. ¿Puede leer, tía Bernardo, no? No encuentro todavía. Ya. Todavía no. Me hierve la cabeza. ¿Podéis colocarla más en alto? Más grande. Más grande la letra. Efesios. Ahí está. A ver. Ese que está marcado. Veo pura raya. ¿Qué pasa por ahora, por este momento? ¿Ya? Porque veo en azul nomás. Camila. Amén. Se quedó dormida la Camila.
¿Me escuchan? Sí, está ¿Se bien. escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Ya. Sí, Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ujú. Aquí, por ejemplo, deja claro que solamente hay un bautismo. Y eso es que mucha gente no lo sabe, pero realmente hay un solo bautismo, según lo que dice la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver cuál es ese verdadero único bautismo. Claro, también hay un bautismo espiritual, pero yo me refiero hablando físicamente, ¿ya? Claro, No del espiritual. así es. Entonces, hay un solo bautismo. Y todos los demás son supuestos bautismos, son falsificaciones. Entonces, el plan engañoso del diablo respecto al bautismo afirma que elija el que guste, el método de bautismo no tiene importancia. Lo que cuenta es el espíritu con que se hace. Pero sin embargo, la Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, eso que a veces se dice que el que la gente elija lo que ella quiere, según lo que importa es el corazón que tiene. Pero la Biblia es clara, dice que hay un solo bautismo. Entonces, no es tan así, es lo que dice la palabra del Señor solamente. También dice, oye y obedece, ahora la voz de Jehová. También dice en Jeremías. Jeremías 38:20. Y aquí dice, aquí hay como un folletito de distintos tipos de bautismo, no sé si se ve. ¿Se ve? sí. Aquí dice uno por inmersión, pero hacia abajo, o sea, hacia adelante, así como que uno se va para adelante y se sumerge en agua. Otro es con aceite. Otro es con agua, ese podría ser sí. Otro es por afusión, o sea que te mojan con un montón de agua así encima. Otro es con pétalos de rosa. Ese yo no lo había escuchado nunca. Otro es con vino. No, Imagínense, pues si el bautismo se supone que es una ceremonia santa. ¿Cómo hacer exactamente. cómo hacer con vino? Otra es por aspersión, o sea que toman agua y te echan en la cara, así pues. Otra es por teléfono, Oh, otra por correo, otro es bautismo del Espíritu solamente, pero claro, el Espíritu sí puede bautizar, pero tiene Sí. que ir acompañada también del bautismo físico. claro. Otro es por mail, eso ya te dije. Otro es por inmersión, que es hacia atrás. Otro es con sal y otro dicen que no es requerido el bautismo. Son todos esos tipos de bautismo que existen actualmente, todas las doctrinas que existen. Pero ¿cómo fue Jesús bautizado? Porque nosotros, yo creo que todos tenemos nuestra mejor norma que Jesús, ¿cierto? Sí. Jesús es nuestra norma. Amén. Entonces ahora vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 10, para saber cómo fue bautizado el Salvador. ¿Marcos cuánto? Marcos 1. Marcos 1, 9 al 10. Bautismo de Jesús. ¿Quiere leer, hermana Rosita? Ya. ¿Del 9? Sí, el 9 y el 10 de Ya. Marcos 1. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Jerusalén, de Galileas, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Amén. Gloria a Así Dios. es. Amén. Entonces, aquí lo deja bastante claro.
Aconteció es, que aquellos señor. días Jesús vino a Nazaret, a Galilea, y fue bautizado por Juan, ahí en el Jordán. O sea que en el río Jordán. Así es, Entonces, señor. cuando subía del agua, o sea que Jesús había bajado a las aguas, porque Ujú. dice subía, cuando ya iba saliendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu descendió como alma. Ahí está como el bautismo del Espíritu Santo, pero él primero se tuvo que bautizar físicamente, ¿cierto? Con agua. Así es. Entonces, claro que puede ser el bautismo del Espíritu Santo, pero primero tiene que venir el bautismo Del agua. del agua. Y tiene que ser, como vemos aquí, por inmersión, como se conoce. Con inmersión, Porque, porque él descendió a las aguas. Entonces, quiere decir, o sea, perdón, él subió de las aguas al salir del agua. Entonces, quiere decir que también él descendió a las aguas. sí, señor. Entonces, por lógica, nosotros podemos asumir que fue por inmersión. Y también porque yo tengo aquí nosotros siempre vemos la Biblia en el idioma original de que fue escrito. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, Sí, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces yo tengo aquí una Biblia en el idioma original, en el griego, que dice, aquí está el mismo versículo: aconteció que en aquel día Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. así es, señor. Entonces vemos, por ejemplo, la palabra bautizado, voy a buscarla en el griego, que sale aquí, y dice, fue sumergido. O sea, y voy a la palabra específica, y dice que es la palabra griega baptizo. Y esa quiere decir dejar abrumado, es decir, completamente mojado. Usado solamente en el Nuevo Testamento de la ablución ceremonial, específicamente la ordenanza del bautismo. O sea, aquí el griego lo deja bastante claro. El idioma original que fue escrito, la Biblia, nos dice que Jesús fue completamente mojado. O sea, también fue por inmersión. Inversión. Ujú. Y aquí también tengo un video para que veamos cómo fue, para que nos quede completamente claro. Entonces, voy a compartir el sonido y lo pongo. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios,
como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ya, entonces ese era el video, entonces quedó bien claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, pues nosotros ahí estamos viendo que el bautizarse es adquirir una nueva vida y dejar la vida que teníamos de mundano y aceptar los caminos de Dios, los estatutos, todo lo que el Señor nos ha dado, por ser una nueva criatura, como Ujú, dice el Señor, ¿cierto? así es, sí. Una nueva criatura. Eso de hecho se adelantó algunas preguntas. Entonces, sí Jesús bendito. no, igual lo vamos a seguir viendo. Entonces, ya pues como vimos, fue por inmersión. Entonces, después del bautismo, él subía del agua, como habíamos visto también en el video, y fue bautizado en el Jordán. No fue bautizado a la orilla del río, como muchos creen. Juan siempre buscó bautizar en un lugar donde había muchas aguas, de manera que fuera suficientemente hondo para la persona pueda ser sumergida por inmersión. Así es, Señor. La Biblia nos ordena seguir el ejemplo de Jesús también. En Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro. Dos 21. Primera de Pedro 2:21. A ver, ¿No? ¿Quiere leer, hermana Maya? ¿ya? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así es. Ahí está. Entonces, cualquier bautismo que sea por inmersión, que no sea por inmersión, perdón, viola el mandamiento, la palabra bautismo, que viene del, como vimos nosotros, del vocablo griego baptizo, que significa sumergir, y existen 8 diferentes palabras en el griego del Nuevo Testamento para describir la aplicación de líquidos. O sea, hay varias aplicaciones de distintos líquidos, pero la de baptizo solamente se aplica para la ceremonia del bautismo. Pero otras diferentes palabras aplican que significan asperjar, verter, sumergir. Solo aquella que quiere decir específicamente sumergir bajo el agua, se usa la palabra baptizo. Y se usa para describir justamente el bautismo. Entonces, vamos a ir a la pregunta número 5. ¿Pero acaso los discípulos de Jesús cambiaron el método de bautismo? ¿Los apóstoles? ¿Qué creen ustedes? No, Yo no creo. antes no. ¿No es cierto? Quizá antes no, pues. Ujú.
Por ejemplo, vamos a ir a Hechos 8. Hechos 8:38. Bueno, yo voy a aquí leer el contexto de que está esto, que habla de Felipe y el etíope. Entonces, Felipe era uno de los apóstoles. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Estoy leyendo el versículo 26 del capítulo 8. Mati, ¿Sí? ¿me escuchas bien tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Eso era. Ya. Está mal la conexión, no te escucho. ¿Se está cortando? ¿Pero los demás me escuchan bien? Sí, yo ¿Sí? sí. Sí, Ya. Quizás conectarse al computador o levantar el teléfono. Ya, pues entonces, como les decía, estoy leyendo el capítulo 8 de Hechos, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que descienda a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, o sea, una persona que era de la nación de Etiopía, eunuco, o sea que era cortado, funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea que era un funcionario, ¿cómo se puede decir? Alguien de la corte de la reina Candace, reina de Etiopía. Sobre todo su tesoro había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía decía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Aquí estaba el etíope, estaba leyendo, había comprado un pasaje de la profecía de Isaías 53. así es. Ese es el pasaje que está leyendo. Y Sí. que todo Isaías 53 habla de el Mesías. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo al eunuco, aquí hay mucha agua. Él dijo al eunuco, aquí hay mucha agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco, perdón, descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y lo bautizó. O sea, aquí dice que descendieron al agua. O sea, ambos descendieron. O sea, que fue como un agua de alguna profundidad para que pudieran descender. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo volvió más y siguió gozoso. No lo vio más, perdón. Y siguió gozoso su camino. Entonces aquí deja claro que también
descendieron al agua y fueron bautizados también por inmersión. Así es, Señor. Entonces los discípulos, porque Felipe era un apóstol de Jesús, uno de los 12, también seguían bautizando por inmersión, como había enseñado también Juan el Bautista y también le había enseñado el mismo Jesús. Entonces, note que Felipe, un dirigente de la iglesia primitiva, bautizó al ministro de finanzas de Etiopía por inmersión, precisamente Amén. como Juan bautizó a Jesús. El apóstol Pablo advirtió todo lo que se enseña en contra de lo que enseñó Jesús sea anatema. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas. Gálatas 1:8. Entonces, aquí Ángela, ¿puedes leer? Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean anatema. Anatema. Así es. Aquí está hablando de si alguien les enseñara algo distinto a las enseñanzas que ellos ya practicaban. Incluso les dijo, si aún nosotros que le estamos enseñando, le enseña algo diferente, o un ángel del cielo incluso les enseña algo diferente al evangelio que hemos conocido, nosotros sabemos que el enemigo se puede también disfrazar de ángel de luz y engañar, Así es, Señor. hacer falsos milagros. Entonces, Así es, Señor. diferente del que le hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldición. Eso se refiere con anatema, maldición. Entonces, aquí también deja claro que si enseñamos algo diferente a lo que ya se enseña, no es la voluntad de Dios. No. Entonces, ninguna persona, por piadosa que sea, tiene la autorización para cambiar las enseñanzas o los mandamientos de Dios. Vamos a ir a la pregunta 6. Puesto que Jesús y los discípulos bautizaron por inmersión, ¿quién introdujo las otras formas de bautismo que existen hoy en día? ¿Ustedes saben? El ¿No? hombre, yo creo. El hombre, po. El hombre, ¿cierto? Sí, po. Ujú. Nosotros también estábamos estudiando anteriormente la profecía del cuerno pequeño en los martes, ¿cierto? O sea, los domingos antes. Nosotros sabemos que el cuerno pequeño es el que cambió algunas doctrinas puras de la Iglesia Apostólica. El Claro. cuerno, estoy hablando del cuerno pequeño que está en Daniel, en el libro de Daniel, que estábamos estudiando esa profecía. Entonces, vamos a ir a Mateo 15:9. Mateo 15, versículo 9. Vamos, Señor. El 15. Ah, claro. Mm. Así es. ¿Alguien quiere leer? Dice, ¿cuánto era el San Mateo 15, pero leamos también el 15, 8 y el 9. Ya, el 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
Ujú. Aquí está hablando Jesús, está hablando del pueblo judío en Así este, es. en este contexto, que el judío enseñaban doctrinas que no eran conforme a la palabra del Señor. Entonces él estaba enseñando cómo debían guardar esto realmente. Entonces dijo que ellos lo honraban en vano, siguiendo doctrinas que él no había instaurado, sino que habían instaurado los hombres. Y nosotros sabemos que el poder del cuerno pequeño instauró muchas doctrinas en la tierra que no son conforme a la palabra de Dios, de hecho la contradicen directamente. Así es, amén. Entonces, ahí también tenemos una respuesta con respecto a esta pregunta. Que los discípulos, ¿quién cambió esta forma de bautismo? Fue los hombres la cambiaron. Entonces, Así es, amén. aquí dice... Para beneficio de ellos, po, para beneficios de ellos, yo creo, Sí, po. ¿cierto? Ujú, exactamente. Cada hombre se beneficia de alguna forma y también Sí. en el tiempo que se cambió esto, realmente, de hecho, la Iglesia Católica, en sus templos, los templos más antiguos, ellos tienen bautisterios. Tienen bautisterios, pero no los usan, porque es una doctrina que dejaron en el pasado. Claro. Pero en la iglesia primitiva, ellos sí lo usaban y bautizaban a la gente también por inmersión. Y eso se cambió con el tiempo. Que no es bíblico eso. A lo Entonces, mejor, perdón, sí que no me ¿sí? hermano, perdón, Ya. estoy medio hablando. Entonces, Perdón. hombres extraviados introdujeron otras formas de bautismo que están en abierta contradicción con la palabra de Dios. Jesús dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, también lo dice Jesús, y así invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso está en Mateo 15, 3 y 6, aquí mismo donde habíamos buscado, 3 y 6. Aquí está hablando... voy a leerlo aquí rápido para... Dice, respondiendo y les dijo, está hablando Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarle, y ya no honrar a su padre o a su madre, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Pero aquí está hablando en el contexto que Jesús está hablando de que había un mandamiento, una ordenanza de hombre de ese tiempo, de judíos, que decía que si decían corbán, por ejemplo, si un padre estaba pasando por alguna penuria, le faltaba dinero para mantenerse, uno como hijo, de forma natural, según el mandamiento también de honra a tu padre y a tu madre, uno lo tendría que ayudar, ¿no es cierto? Eso sería lo común, lo humano, lo que Dios haría en su voluntad. Pero ellos tenían un mandamiento que decían corbán, y al decir corbán, ellos todo lo que tenían, el dinero, al morir, ellos lo consagraban al templo. Entonces, por ese mandamiento no podían darle el dinero al padre o a la madre. Entonces, así invalidaban ellos la ley de Dios con ese mandamiento de hombre. Entonces, si decían corbán, era que estaba consagrado al templo y cuando murieran se lo iban a dar al templo, pero no podían dárselo a su padre o a su madre. Entonces, ellos Como con un... intereses creados. ¿Ah? ¿Cómo? Como intereses creados. Claro, es que ellos tenían ese mandamiento como para saltarse la ordenanza de Dios. Entonces, ahí Jesús los atacó diciendo que invalidaban sus mandamientos, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, porque se saltaban el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre con esa tradición de hombre que era corbán. Entonces, por eso dice eso aquí. No lo Entonces,
La adoración sigue las enseñanzas de los hombres en vano. No es extraño que la Biblia nos exhorte a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces nosotros siempre tenemos que pelear por lo que está escrito en la palabra de Dios, porque es la única luz que nos dejó el Señor. Y en la pregunta número 7, a ver, un segundo. Ya. Ya la pregunta número 7, ¿qué debe hacer una persona que quiere prepararse para el bautismo? Aquí habla justamente de lo que estábamos hablando al principio. Vamos a ir a Mateo 28, versículos 19 y 20. Entonces, ¿a quién le toca? Tía Bernarda, ¿no puede? Camila, entonces. Que es la que sigue. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El 20 también? ¿Sí? Ah, ya. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Uh-huh. Entonces aquí vemos lo primero que nosotros debemos hacer. Debemos aprender acerca de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ese tiene que ser nuestra primera misión. Hay 3 cosas que una persona que se quiere bautizar debe hacer. Nosotros, como si alguien se quiere bautizar, tenemos primeramente que enseñarle a que guarden todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Entonces, esa es la primera cosa que debemos hacer. La segunda es, vamos a ir a Marcos 16:16. Marcos 16:16. Hermano Recita, Amén. ¿quiere leer? Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea el Señor. Amén. Uh-huh. Entonces, lo segundo que debe hacer una persona que quiere ser bautizada es creer en la verdad encerrada en la palabra de Dios. Amén. O sea, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, que tiene que creer para ser bautizado. Si no cree, no puede ser bautizada la persona. Sí, Tampoco amén. si no sigue los mandatos que dejó el Señor, tampoco puede ser bautizado, porque ¿cómo va a saber que está bien y que está mal? Y la tercera es en Hechos 2:38. Hechos 2:38.
¿Quiere leer, hermana Maggie? Ya. El 8:38, ¿cierto? Sí. Sí. Amén. No, es Hechos 2:38. Dos. Ujú. Dos. Me perdí. La 38. Dice, Pedro le dijo, ¿ese o no? Sí, 2:38, ese. ¿no? Sí, sí. Ya, sí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ujú. Entonces ahí nos está diciendo que arrepentíos. O sea, nos está diciendo, hay otra característica que tiene que tener una persona que quiere bautizarse. Arrepentirse, primeramente, y luego sea bautizado. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis, después de que sean bautizados, el don del Espíritu Santo. O sea, que el don del Espíritu Santo solamente viene después de que nosotros somos bautizados. Así es. Entonces, esa es la tercera característica de una persona que quiere bautizarse. Tiene que arrepentirse. Y arrepentirse no es solamente arrepentirse y listo. O sea, el arrepentimiento verdadero tiene que ser un arrepentimiento que nos haga cambiar nuestra manera antigua de vivir. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir antigua, realmente no nos hemos arrepentido, porque seguimos haciendo lo mismo que antes. Por ejemplo, si estamos en algún pecado, si nosotros nos arrepentimos, claro, tenemos la convicción de pecado, por ejemplo, porque esa convicción de pecado la da el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción, la reconocemos y después seguimos viviendo tal cual como vivíamos anteriormente, ese arrepentimiento realmente no va de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros, a partir de que nosotros nos constriña el Espíritu Santo, cambiar nuestra forma de vivir anterior, o sea, abandonar el pecado y vivir una vida santa para Cristo, siguiendo sus mandatos. Y vamos a confirmar también todo lo que hemos leído de arrepentirnos es en Hechos 3, ahí mismo cerca, Hechos 3:19. Qué bonito. Entonces, Ángela, ¿puedes leer? Amén. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya, exactamente. Entonces, aquí deja claro también que arrepentidos y convertidos, o sea, cambiar nuestra forma antigua de vivir para que sean borrados nuestros pecados y vengan, solamente así son borrados nuestros pecados por medio del bautismo. Y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o de consuelo. Entonces, ahí tenemos las tres características que nosotros debemos tener para ser bautizados. Primero, aprender los mandatos del Señor. Segundo, creer lo que la palabra del Señor, y también arrepentirnos.
arrepentimiento verdadero del venido del Señor. Así es, amén. Entonces, ese fue el estudio de este día. Amén. Espero que les haya gustado y seguimos con a partir de la pregunta 8 la próxima semana, el próximo jueves. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No?